En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a las senadoras presentes, a nuestro invitado, señor ministro del Interior, don Álvaro Elizalde. Bienvenido a la comisión, en su primera comisión como ministro del Interior. Saludarlo y dar las excusas. Acaba de saludar, pero concurre al acto del centenario del CERVEL la ministra Macarena Lobo y el subsecretario Nicolás Facuse. Tengo entendido, ministro, que usted va a llevar el proyecto, pero Macarena Lobo se expresa, también estaba al tanto del proyecto. ¿Ah? Sí, el equipo, ministro. Señor secretario, la cuenta, por favor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores, señor ministro. Se ha recibido una comunicación, es un oficio de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita realizar los esfuerzos necesarios que permitan agilizar la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de tipificación, sanciones aplicables y persecución del delito de abigeato radicado en esta comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras pedidas, vamos a pasar a la orden del día, que es continuar la discusión del proyecto de iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional, el primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Están invitados el ministro Elizalde y la ministra Macarena Lobos, que hemos dado la excusa porque se ha desplazado. Si les parece, señor secretario, que nos haga una pequeña referencia, porque está el comparado de las indicaciones y particularmente el Ejecutivo dará cuenta de su indicación. Gracias, señor presidente. El objeto de esta sesión, como usted bien ha señalado, es iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. El objeto de esta iniciativa, así se desprende de la normativa aprobada en general, es disminuir la fragmentación política en el Congreso Nacional mediante la exigencia de que los partidos políticos deban obtener un porcentaje de votos a nivel nacional para que sus candidatos a diputados puedan acceder a escaños parlamentarios y sancionar con la pérdida del cargo al diputado o senador que renuncia al partido político que declaró su candidatura. Esta iniciativa, señores y señoras senadoras, fue aprobada en general por esta corporación, por el Senado, el 21 de enero del año en curso. Es una iniciativa, el texto aprobado en general, de artículo único que se divide en 4 números. Los 3 primeros modifican los artículos 47, incorpora un nuevo artículo 51 bis y se modifica también el artículo 60 y incorpora una disposición transitoria. Se han presentado 48 indicaciones a esta iniciativa, una del Ejecutivo, que ustedes van a ver en el texto comparado que ha preparado la Secretaría. Está dividido en 4 columnas, la normativa vigente de la Constitución, el texto aprobado en general, la segunda columna. La tercera es la indicación del Ejecutivo. Llamo la atención de sus señorías que es una indicación para sustituir íntegramente el texto del proyecto aprobado en general. Y en la última columna figuran las indicaciones que diversos parlamentarios han presentado a esta iniciativa. Ahí van a ustedes a examinar una a una estas indicaciones. Eso, señor presidente, para tener una referencia general de esta iniciativa y, como usted bien recordaba, ha sido invitado a esta sesión el ministro del Interior. Gracias por la referencia, Rodrigo, y sin más le damos la palabra al señor ministro. Principalmente, ministro, le agradecería plantear los elementos de la indicación que han presentado, sin perjuicio de eso que nosotros vamos a comenzar a votar bueno, se nos cargo de toda y cada una de las indicaciones. Está disponible el comparado en que la Secretaría ha
anotado todas las indicaciones en los plazos que dimos, y también se concedió incluso un plazo extraordinario porque por un tema de fair play no se había podido ingresar algunas indicaciones por parte de algunos senadores. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, nosotros presentamos una indicación sustitutiva. De todas maneras, en otros casos a veces se ha votado artículo por artículo las indicaciones correspondientes. No obstante, quisiera explicar que hemos planteado una reforma integral que tendría como complemento una reforma legal adicional. El objetivo planteado por la Comisión y por los mocionantes del proyecto nosotros lo compartimos. Es decir, tenemos que enfrentar la creciente atomización de nuestro sistema político, tener fuerzas políticas más representativas y generar incentivo a la convergencia de quienes comparten valores, principios, cosmovisiones, proyectos de país para que concurran a, en lo posible, orgánicas más grandes y más representativas. Y adicionalmente nos ha parecido fundamental que se establezca mecanismos para que la ciudadanía pueda distinguir entre los distintos actores políticos, de manera tal que en determinadas votaciones que son relevantes, no todas, los partidos tengan capacidad de ordenar a sus parlamentarios y, por tanto, los ciudadanos puedan distinguir entre unos y otros. Esto es porque hoy día la verdad es que hay confusión, siempre hay quienes votan distinto a sus bancadas, finalmente no está clara cuáles son las posturas de las distintas fuerzas políticas y la gente cuando vota en las urnas lo hace sobre la base del parlamentario que los va a ver, en algunos casos el que le regaló las camisetas de fútbol al club deportivo, llevó la torta al club de adultos mayores, pero no necesariamente a cómo legisla. Y nos parece que un sistema democrático de alto estándar es uno en que los ciudadanos pueden finalmente evaluar a sus parlamentarios sobre cómo realizan el principal trabajo que realizan los parlamentarios, para la redundancia, que es legislar. Y por tanto distinguir entre unos y otros. Y por eso este proyecto tiene un complemento que es una reforma legal, cuyos contenidos de todas maneras voy a adelantar, independientemente de que todavía no se ha presentado. Lo segundo que quiero señalar es que este complemento lo que busca básicamente es generar incentivos más exigentes para formar partidos políticos. Entonces, por un lado, se establece restricción a los partidos políticos que se forman desde el Parlamento. Nosotros tenemos una ley que establece requisitos para mantener la existencia legal de los partidos. Cuando tienen una votación baja, dejan de existir, pierden su existencia legal. Y por tanto se reduce el número de partidos, porque hay unos que no son representativos. Pero acto seguido, lo que ha ocurrido es que las bancadas se dividen y se forman partidos incentivados por los propios parlamentarios, no desde la sociedad civil, no desde la ciudadanía, que rompan ideas nuevas, sino que son los mismos parlamentarios que van formando partidos adicionales. Y lo que hemos visto también es rotación de parlamentarios de un partido a otro sobre la base de cupos para competir en la elección parlamentaria y no sobre la base de convicciones. Entonces nos parece que este segundo aspecto es fundamental. En lo que respecta a la indicación, esta comprende los siguientes aspectos. En primer lugar, se establecen nuevas causales para no asumir o cesar en el cargo un parlamentario. Esto es bien relevante. No solo puede existir la pérdida del escaño, sino que un parlamentario electo que incurre en una de estas conductas podría eventualmente no asumir. ¿Cuáles son estas causales? Primero, renuncia al partido político que declaró su candidatura. Porque lo que hemos visto es que muchos renuncian para tener cupo en otro partido que a veces es de la misma coalición o al menos del mismo sector político y lo hacen sobre la base de cupo y no de convicciones. Segundo, el independiente que se afila a un partido político distinto al que declaró su candidatura, porque también hay muchos independientes, también hay militantes de partidos que renuncian para ser independientes, tienen el pase en la mano, y muchas veces son candidatos por el mismo partido en el cual han militado siempre. Bueno, no puede afiliarse a un partido distinto a aquel por el cual fue elegido. Puede mantener su condición de independiente, nadie lo puede obligar a militar, pero si su candidatura fue declarada por un partido político, no puede afiliarse a otro partido político. Esto no afecta a los candidatos independientes que lo hacen sobre la base de la recolección de firmas, de la suscripción de firmas. El independiente puro que compite como independiente tiene una categoría distinta, pero el independiente que compite por un partido político y por tanto va en una lista o en un pacto, obviamente se somete a cierta normativa que exija un mínimo de coherencia ideológica y de lealtad con el espacio político por el cual compitió. En tercer lugar, se establece la pérdida de escaño en caso de la renuncia del parlamentario a la bancada o al comité parlamentario en este caso, al comité parlamentario.
Y por último, en el caso de expulsión del partido político que declaró su candidatura. No obstante, respecto a esta cuarta causal tenemos un resguardo adicional, que es la garantía del debido proceso y la revisión de la expulsión por la justicia electoral. Lo que queremos evitar es que una directiva que tiene poder interno y que eventualmente tiene influencia en el Tribunal Supremo, aunque este deberá ser autónomo, pueda utilizar este mecanismo para deshacerse de su disidencia interna. Y nosotros queremos promover la democracia partidaria. O sea, los partidos cuando deciden se ordenan, pero tiene que haber posibilidad de que exista debate y discusión política dentro de los partidos, como todos los espacios de deliberación democrática que existen en nuestro país. Y por tanto, la sentencia de expulsión dictada por el Tribunal Supremo del partido deberá estar debidamente fundada, dictarse en virtud de causales previamente establecidas en la ley y ser precedida de un procedimiento sustanciado conforme al debido proceso. Bilateralidad de la audiencia, bueno, en fin. Y adicionalmente, el partido político deberá remitir la sentencia de expulsión al Trícel, que dentro del plazo de 5 días, dentro del plazo de 5 días tiene que remitir la sentencia al Trícel. Y el Trícel declarará la vacancia en la medida que esta sanción se encuentra ajustada a derecho. Y para eso debe verificar, primero, que la sentencia contenga una fundamentación clara y precisa, que la concurrencia de la causal se encuentra justificada en los hechos que fundan tal decisión. Y, como establecemos esta nueva modalidad, en el caso de expulsión que revisa la justicia electoral, entonces se excluye estas dos causales nuevas, la renuncia al partido y la expulsión, dentro de aquellas que debe calificar el Tribunal Constitucional. Porque hoy día hay otras causales que generan la pérdida de escaño y quien se pronuncia es el Tribunal Constitucional. En este caso, el Tribunal Constitucional no tendría competencia porque lo resolvería la justicia electoral, en este caso el Tribunal Calificador de Elecciones. Todas las otras causales las verifica el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que no todo, me parece que en el caso de, por ejemplo, fallecimiento, muerte, directamente la Cámara informa y el CERVEL señala dónde está, ha ocurrido, lamentablemente ha ocurrido, tuvimos este año la terrible partida de la diputada Mercedes Bulnes, una gran pérdida. Bueno, en ese caso parece que la Cámara verifica, la Cámara respectiva informa al CERVEL, el CERVEL informa en qué partido está afiliado y se procede entonces a oficiar al partido para que el partido proceda al reemplazo. Bueno, eso es lo primero. Entonces se refiere a pérdida de escaño. Lo segundo aspecto que considera la indicación del Ejecutivo se refiere a órdenes de partido. Los parlamentarios sobre los que recaen esta orden, los senadores y diputados cuyas candidaturas hubieran sido declaradas por dicho partido, incluyendo los independientes. Es decir, todos los que compiten bajo el lema de un partido, el partido puede tomar decisiones y los parlamentarios están obligados a cumplir esas órdenes. No recae sobre todas las materias. Y además es un instrumento que el partido puede decidir ocupar o no ocupar. Hay un partido que puede decir, mire, mi política es libertad de acción. Y por tanto, no se ocupa este instrumento. Es facultativo, es facultativo. Eso es muy importante, no es obligatorio. Y no recae sobre todas las materias. Se encuentra excluido, recae sobre la función legislativa, y esto es bien importante, función legislativa, no otras funciones que tiene la Cámara de Diputados o el Senado, que son, en el caso de la Cámara, principalmente fiscalización, en el caso del Senado, nombramiento. Y algunos cruces que hay ahí, porque si bien eso lo establece la Constitución como principios rectores, siempre hay excepciones, hay un área de competencias compartidas. Pero esto se refiere solo a la función legislativa, es decir, votación respecto de proyectos de ley. Pero no cualquier proyecto de ley, aquellos en que estén directamente comprometidos la declaración de principios del partido, su programa o las definiciones políticas adoptadas por sus órganos internos. Es decir, si el partido democráticamente define una determinada postura, una determinada política respecto de un tema particular, solo en ese caso, esto puede tener como correlato la orden de partido, pero que es facultativa. El partido puede tener una definición política y decir, pero igual va a haber libertad de acción. Y por eso se considera la declaración de principios, el programa y las definiciones políticas adoptadas por el partido. ¿Qué está excluido? Primero, las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y Diputadas, el artículo 52 de la Constitución Política de la República, la opción de acuerdo, la citación de ministros para crear la creación de comisión especial investigadora y el pronunciamiento sobre acusaciones constitucionales. Es decir, principalmente facultades fiscalizadoras. Todas las atribuciones de la Cámara que no son legislativas, con énfasis en las que son
atribuciones de carácter fiscalizador. Se encuentra también excluido las atribuciones exclusivas del Senado, que no son función legislativa, como conocer acusaciones constitucionales, contendientes de competencia, rehabilitación de ciudadanía, declarar la inhabilidad del presidente de la República y la designación de autoridades, entre otras. Es decir, en los nombramientos no puede haber orden de partido, porque ahí cada parlamentario se forma la convicción si la persona es idónea o no para el cargo. Y eso es casuístico. Y la declaración de estado de excepción. Porque en el caso de los estados de excepción, finalmente los estados de excepción conculcan o limitan derechos y libertades consagrados en la Constitución. Y por tanto también es algo que cada parlamentario tendrá que evaluar en su mérito. Y la designación de cualquier cargo. Entonces, insisto, las órdenes de partido solo se refieren a la declaración de principios y definiciones programáticas, el programa del partido y de definiciones políticas adoptadas por los órganos intermedios que versen o que digan relación con la función legislativa. Y el órgano y procedimiento para determinar el contenido de las órdenes, cada partido en su estatuto lo establece, los mecanismos para la dictación, comunicación y cumplimiento de dichas órdenes. Como va a haber una ley complementaria, ahí vamos a precisar que tiene que ser obviamente un órgano democrático, o sea, no puede ser una decisión, por eso habla vamos a hablar de órgano, no puede ser una decisión unipersonal de la máxima autoridad del partido. Tiene que ser o su mesa directiva o el órgano directivo intermedio, al menos. Sí. Tiene que ser una deliberación colectiva, democrática. No el mandato de una autoridad unipersonal partidaria, una autoridad partidaria unipersonal. Y se establece, como tercer punto de la indicación, la eliminación de la inhabilidad para desempeñarse como parlamentario, cargos directivos, gremiales o vecinales. Y finalmente, las disposiciones se refieren a la entrada en vigencia de las modificaciones. Respecto de la pérdida de escaños y órdenes de partido, comenzará a regir en cuanto se hayan publicado las leyes que regulan su aplicación con el proyecto complementario. Y respecto de la inhabilidad para ser parlamentario, directivo, gremial o vecinales, si esto es aprobado por el Congreso, desde la publicación en el Diario Oficial. Eso se refiere a la reforma constitucional. Yo sé que había un debate con el tema del umbral de entrada. Sobre eso nosotros hemos dado una vuelta. Efectivamente, el presidente ha sido explícito en su postura, ayer incluso en una entrevista lo señaló. Nosotros queremos que este proyecto se apruebe y entendemos que también hay complicaciones en la Cámara de Diputados para construir el quórum necesario. Pero nos parece que la reforma legal complementaria genera mecanismos de incentivo con el mismo efecto práctico, que es evitar que finalmente se dividan partidos de partidos y proyectos personales y no convicciones de fondo impliquen un incentivo para la generación de nuevos partidos. Entonces, por eso, vamos a plantear lo siguiente en la reforma legal. Primero, esto es algo bien importante. No tocamos el umbral vigente en la Constitución actual, en la ley actual, que se refiere a la mantención de la existencia legal de un partido político. Hoy día existe ese umbral. Los partidos que no cumplen ese umbral, que son 5% en 3 regiones contiguas u 8 no contiguas, o la elección de 4 parlamentarios, si partidos que no cumplen con ese umbral, pierden la existencia legal. Y de hecho no son pocos, eran 8 o 10 los que fueron en la elección anterior. No son pocos. Lo que pasa es que dejan de existir porque son poco representativos y después los mismos parlamentarios van creando nuevos partidos. Entonces, vamos a regular esto de la siguiente manera. Primero vamos a aumentar el requisito para la formación de partidos políticos de carácter territorial. Y vamos a eliminar que los partidos se puedan constituir en 3 regiones continuas y vamos a mantener solo la existencia de la constitución de los partidos en 8 regiones contiguas. Voy a explicar por qué. Los partidos regionales fueron concebidos para que existiera expresión de demandas regionales en nuestro sistema político. Bien, ninguna objeción, pero la verdad es que ha sido un mecanismo para el cual los partidos de carácter nacional no cumplan con los requisitos que establece la ley para los partidos de carácter nacional. Entonces lo que hemos visto es que más bien los partidos se van constituyendo poco a poco, pero con el carácter de partido nacional y no regional. Entonces creemos que mejor sincerar el sistema. Y si alguien quiere constituir un partido de carácter nacional, lo constituirá como tal. Se eliminan las 3 regiones continuas. Si usted quiere constituir un partido político, tiene que conseguir firma en 8 regiones no contiguas. Eso ya existe. Pero las 3 continuas, las discontinuas. Sí, creo que la ley habla de contiguas. No habla de solo 8 regiones. 8 regiones, sí, 8.
Sí. Y en el caso, o tres, creo que la ley habla de contiguas. Sí, contiguas. Entonces ahora, usted quiere constituir un partido político, eso viene el proyecto de ley que vamos a implementar, vamos a presentar, en 8 regiones. Y de ahí para arriba. Segundo, vamos a exigir más firmas de afiliados para la constitución de partidos políticos. Y vamos a volver a la norma que existía antes de la ley que estableció el proceso de refichaje. Entonces, para que hubiera refichaje se bajó el umbral. Nosotros creemos que hay que volver al umbral que existía antes, que es el 0,5% del electorado de cada región. Estamos hablando de un porcentaje que fue el que existió en otro sistema político siempre y no fue una barrera prohibitiva para la constitución de partidos políticos. O sea, la gran mayoría de los partidos de más larga data lo hicieron sobre la base de este umbral. Y vamos a establecer que en el caso de los fundadores de partido, estos no podrán postularse a elección de otro partido político en el plazo de 4 años, porque también lo que hemos visto es que hay personas que fundan un partido en la escritura matriz, no juntan las firmas y después quieren ser candidatos. No quiero dar ejemplo de esto, pero hay. Ser candidatos por otro partido. O sea, que se le aplica una especie como de ley antidíscolo. Usted quiso formar un partido político. Presidente, perdón, ministro, ¿hay algún ejemplo? Podríamos de eso traer a la con vista nombres? para la próxima sesión los nombres que sería te importante preguntan. para la historia de la ley para conocer esos creativos. Pero queremos evitar que no aparezca como que es una ley con nombre y apellido. Estamos defendiendo un principio. Pero básicamente, lo que pasa es que hoy día para constituir un partido en escritura pública, que se presenta ante el CERVEL, y a veces les va mal, y después van por otro partido. Entonces, si usted quiere constituir un partido, sea serio, hágase cargo de las consecuencias, porque lo que tenemos hoy día en Chile es que la gente se beneficia de militar, pero no está disponible a asumir ninguna responsabilidad por militar. Entonces, cuando me conviene militar, milito, y después, sabe que ahora soy independiente. Entonces, tiene que haber un correlato entre la responsabilidad y las obligaciones. Y por otro lado, obviamente, los beneficios que puede implicar en determinados contextos, o los derechos más bien, por militar. Después, sobre candidatura independiente, como ya estamos ampliando el umbral de 0,25 a 0,5, también lo doblamos. El umbral para la constitución de candidatura independiente para diputados, senadores, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y regulamos entonces aquí lo que dije anteriormente, que son las órdenes de partido. Los afiliados sobre los cuales recae son los diputados y senadores cuya candidatura hubieran sido declaradas por el partido político, incluyendo independientes. Solo se refiere a materias legislativas y, por tanto, no regulamos órdenes de partidos en otros órganos colegiados de elección democrática, como concejales o cores. Eso operan con una lógica distinta. De hecho, en el caso de los cores, porque a veces tienen que decir inversiones que tienen impacto regional y que pueden beneficiar a una u otra provincia y ellos están representando su provincia. Es distinto del parlamentario, porque el parlamentario, si bien representa una región, tiene que legislar sobre la base del interés general. Es cierto, hace valer los puntos de vista de su región, pero tiene que aplicar, pero las leyes se aplican en todo el país, ¿ya? Y por eso no se aplica a concejales ni tampoco a consejeros regionales. Sí. Ministro, una pequeña interrupción, Sí. y también pensé que Luz me pedía, respecto a las firmas, ¿Sí? se dio en algún momento una discusión de la firma electrónica. Está hoy día autorizada. Claro, si se innova en esa situación, y parece que Luz tenía una Hoy pregunta. día está autorizada la firma electrónica. De hecho, es más fácil hoy día firmar porque antes había que ir a un notario y ahora se hace a través de la clave única. Es la clave única. De todas maneras, claro, está ahí. Para renunciar a un partido se hace con clave única, para militar un partido se hace con clave única, para firmar la adhesión a un partido en formación se hace con clave única. También se puede hacer por mecanismo de papel notario, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que después de la pandemia, sobre todo, esto se hace telemáticamente a través de clave única. Paulina, por favor. Gracias, presidente. Indirectamente a propósito del proyecto, pero a propósito de lo que está planteando la senadora Berger, y a todo esto, porque además acá en el Congreso se están dando justo la celebración de los 100 años del CERVEL, yo creo que tenemos tarea, porque cuando uno se quiere sumar a un partido político, efectivamente lo puede hacer a través de su clave única, pero el partido tiene, voy a decirlo así, 3 opciones. Negarse, lo tiene que hacer fundadamente, y de ahí se inicia todo el proceso para que la persona o niegue esos cargos, qué sé yo,
estar de acuerdo, voy a decirlo de esa manera también, porque hasta las directivas distritales, indiferente cada organización de los partidos puede pronunciarse, pero tenemos un problema en que el partido, cuando guarda silencio y pasa el plazo establecido en la ley para que algo diga, está entendiendo el CERVEL el rechazo de esa posibilidad militar. Y ahí yo creo que es una cuestión bien compleja, más allá de la realidad de cada partido que se esté sumando, porque no se está cumpliendo con lo que se permitía, lo que buscamos en este momento, ¿no? Facilitar la incorporación a través de la clave única y no con esto que ocurría normalmente, que tenía que firmarte el que estaba de turno. Entonces, lo menciono ¿por qué? Porque si así está operando para la incorporación de algún militante, eventualmente podría operar de la misma manera, por ejemplo, ante la pregunta, reuniendo las firmas, ¿no? O sea, que tenga las firmas y que después, si hay alguien que no esté de acuerdo, vamos a terminar con una candidatura al menos cuestionada, eventualmente cuestionada. Entonces, siento que en el caso de la incorporación de militantes solamente, el CERVEL está yendo más allá, será discusión para otro momento, pero lo pongo sobre la mesa porque, dado que vamos a sacar una reforma política adelante, tienen que haber normas claras, evidentemente, para quien está tratando de postular de manera independiente también. Presidente, sí, vamos a revisar la norma porque yo sé que para los partidos constituidos el partido tiene que aceptar a los nuevos militantes, pero no sé si en el caso de los partidos en formación se aplica la misma normativa o el mismo principio. Entonces revisémoslo, lo vamos a revisar. Porque es distinto, o sea, qué sé yo, el partido de la senadora Núñez es Renovación Nacional, es un partido constituido legalmente y si alguien se quiere afiliar a Renovación Nacional puede aceptarlo o rechazarlo. Es que yo creo que porque la norma habla de autorizar, vamos a buscar la norma. Ya, la norma, ¿qué dice? También se hace a través de medio electrónico el partido de información que recibe servicio que no podrá negarse a recibir las declaraciones que hace referencia a Ya, en el caso de la Constitución parece que no puede negarse. ¿Y podemos ver la norma en caso de nuevo afiliado? En el caso de la Constitución no puede negarse. Eso es. Vamos a buscar la norma. A ver, sí. Vamos a revisar la norma y porque acabamos de ver la norma de afiliación, perdón, de firma para la Constitución legal y dice que el partido no puede negarse en esa norma, pero vamos a revisar la otra que es la del partido constituido. Ya. Tiene que negarse fundadamente, por lo tanto, si no se pronuncia, debe entenderse a contrario censo, silencio positivo. No hay una negación fundada, debe entenderse que es positiva. Necesita ratificación por parte del... Ya, pero sin perjuicio que creo que es muy relevante, eso es más bien para la formación, la ley de partidos políticos, en definitiva, porque tienes que ponerlo claro, en constitución, en adhesión, en nuevos militantes. Claro, como el organismo de notificación al administrador electoral, me imagino, al secretario general del partido, que tiene que decir, se han inscrito tal y cuales personas, consultarle al regional, al provincial, al comunal, tiene un conjunto de normas bien especiales. Pero volvamos a... Perdón, hay norma expresa, perdón. Claudia, pero... Sí, vamos a leerla. Esto es bien importante, mire. Primero, el partido puede establecer requisitos adicionales para militar, más allá de la ley. Es el principio primero. El principio segundo, el rechazo de la solicitud de una afiliación debe ser fundada. Pero en la norma del inciso tercero que dice, si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de 40 días hábiles, desde que ésta se efectuó, se entenderá aceptada, pudiendo el solicitante requerir al servicio electoral que lo incorpore como afiliado o adherente al respectivo registro del partido. Por tanto, si no hay una resolución fundada que rechace la afiliación, se tiene que aceptar. Eso es norma vigente, la acabamos de revisar, es el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos. Presidente, ¿Ah? esto es lo que están notificando, por ejemplo, a personas que ante el silencio del partido dice, resultado, rechazada por superar el plazo de pronunciamiento del partido político sin haber sido comunicada su aceptación al CERVEL. Se hace presente a usted que, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 de la Ley 18.603, podrá requerir al servicio electoral en un plazo de 5 días hábiles contado desde la presente notificación. Y además le están pidiendo presencialidad, que lo haga de manera presencial. O sea, yo lo voy a traer a colación en unos días más, pero a propósito de lo que estamos discutiendo, y dado que acá el Ejecutivo ha planteado una reforma integral... Sí, no, tiene razón, sabe que es rara la redacción, voy a leerla, sí, mire. Tiene un punto, si los legisladores, usted sabe, como sobre todo los senadores, no. Mire, dice, si el partido político no se pronuncia sobre la solicitud dentro del plazo de 40 días hábiles, desde que ésta se efectuó, se entenderá aceptada.
pero acto seguido dice, pudiendo el solicitante requerir al servicio electoral que lo incorpore como afiliado. O sea, da a entender que se entenderá aceptada, pero el requerente tiene que solicitar que se lo incorpore. Está rara la redacción. Es el último inciso del artículo 19. Último inciso del artículo 19. Luz, o sea, Claudia, por favor. Sí, presidente, yo solo quisiera, si no se puede contestar en este minuto, pero para también tener en cuenta qué es lo que se entiende por o resolución fundada, digamos. Porque creo que también la diversidad de partidos políticos y de los idearios, al menos de los que tienen más larga data, son muy disímiles y por lo tanto desde esa perspectiva, ¿qué es lo que se entendería como una negativa para aceptar la militancia? Porque si no, al contrario, se entendería que basta con que cualquiera diga quiero militar en cualquier parte y todo el mundo está obligado a ingresarme, aceptarme y yo no tener nada que ver con el ideario de aquel. No sé si me explico, o sea, estoy pensando, complejizándolo hacia los dos lados, digamos, porque uno pudiera decir, no, es que la razón fundada es que usted lo pilló, que está militando o está adscrito legalmente a otro partido, sí, pero eso es como... y no solo legal, sino que además va a ser un porcentaje muy... claro, opera automáticamente y es un porcentaje muy diminuto, porque la cantidad de militantes de partidos políticos en nuestro país en comparación a la población es muy infinitamente más chica. Entonces, por eso quiero solamente, desde esa perspectiva, trasladar la inquietud por qué es lo que vamos a entender por razón o requisito fundado. Presidente, sí, sobre este punto, bueno, este no es un tema que se haya abordado en este debate, es un tema nuevo el que incorpora la senadora Núñez, que hay que obviamente abordar. Ahora, yo personalmente creo que cada partido puede en su estatuto establecer cuán abierto es. O sea, la ley establece que los partidos pueden exigir requisitos adicionales para militar. Hay partidos que dicen, mire, yo la verdad es que soy exigente, no cualquiera que puede militar, tiene que ser patrocinado por... En el caso del Partido Socialista, a propósito de experiencias muy complejas que hubo en el pasado, hoy día todo nuevo militante debe ser patrocinado por 2 militantes y un militante puede patrocinar máximo 10 militantes al año. Y así hay otros partidos que tienen requisitos adicionales. Entonces, lo importante es que cada partido vea cuán abierto es. Lo que sí, que una vez que se ingresa al partido, tiene que ser democrática la decisión interna. O sea, no puede que alguien que es militante tenga derechos de segunda. Ya, pero voy a seguir con la posición. Sí. Yo creo que es la clásica definición de partido de cuadro o partido de masa, tal cual. Pero yo creo que es una buena discusión complementaria a propósito de los umbrales y todo. Yo creo que es muy importante y creo que ahí Paulina hace un punto, debiéramos revisarlo además en vista de la jurisprudencia, porque estos casos, tanto para las directivas, pero a veces para un militante, es una cosa kafkiana y que termina consumiendo buena parte de la energía y de las horas de los funcionarios del partido en una cosa que ni siquiera es una pelea ideológica, sino que es casi administrativa. Yo lo que pediría es que avanzáramos para terminar y para abrir la discusión. Después viene sanciones por infringir las órdenes que estarían reguladas en la ley. El principio está consagrado en la Constitución, pero la ley lo regularía. Revisión de la medida de expulsión también se regula en la ley, con mayor detalle. Estamos hablando de una ley orgánica, por tanto de quórum mayoritario. Y en cuarto lugar se regulan las instrucciones de partidos también con mayor precisión. Se establece la obligación de integrar o pertenecer a un comité parlamentario, y no olvidemos que el que es electo por un partido forma parte de ese comité parlamentario. Cuestión distinta es que el partido puede a su vez constituir una bancada, o sea, que ahí está la definición entre bancada, pero hay comités mixtos o de 2 o 3 partidos, pero es el conjunto del partido el que se asocia con otro partido. Pero esa persona tiene que acompañar a su partido durante su labor legislativa. No sé si se entiende el punto. Y las instrucciones del comité parlamentario, ahí regularíamos empoderar a los comités parlamentarios también para, en determinados contextos, establecer la posibilidad de instrucciones. Un quinto punto del proyecto de ley que es bien importante es que hoy día se constituyen partidos políticos y por el solo hecho de estar constituidos reciben financiamiento público. Entonces, como una especie como de pyme. Dejan de existir, se vuelven a constituir y reciben financiamiento público. Nosotros estamos viendo cómo esto lo vamos a regular, porque por un lado no queremos que el sistema tenga barreras de entrada prohibitivas para impedir que surjan nuevas fuerzas políticas, pero lo que pedimos es que esas fuerzas políticas sean representativas y al mismo tiempo que no sea el incentivo económico el que determine la constitución o no de partidos políticos.
a propósito del financiamiento público. Entonces, una posibilidad es que se elimine el financiamiento a los partidos que no tengan representación parlamentaria, por ejemplo, u otro mecanismo de esa naturaleza. Lo vamos a abordar cuando tengamos una propuesta específica, porque nosotros queremos entrar muy pronto con este proyecto, porque es complementario a la reforma constitucional. Entonces, mientras antes se sepa la propuesta del gobierno, mejor, porque obviamente puede ser enriquecida, criticada y modificada por los parlamentarios, y por tanto que sepan lo que estamos hablando. De todas maneras, este proyecto en particular vamos a tener una ronda con presidentes de partidos del gobierno y la oposición para ver aspectos más específicos. Y por último, sobre la vacancia parlamentaria, se establece que el presidente de cada Cámara debe declarar o certificar si un candidato electo puede o no asumir el cargo o si un parlamentario pierde su cargo por las causales establecidas en el artículo 60. Es decir, es la Cámara la que lo hace. Pero esta no es una decisión discrecional del presidente, es más bien formal. Es decir, constatado que el CERVEL informa que el diputado o el senador que renunció a su partido, entonces la Cámara respectiva declara la vacancia, como ocurre con el fallecimiento. Pero no es que él diga, no, ¿sabe qué? Quiero evaluar el mérito, quiero saber. No, es una causal objetiva y por tanto es más bien un acto formal, meramente declarativo, de un hecho que está debidamente acreditado por las instituciones correspondientes. Eso, básicamente, es lo que consideramos para el proyecto de ley complementaria. Me quedo ahí, presidente. Solo reiterar que nosotros creemos que a través de esta serie de ajustes vamos a crear un desincentivo a formar partidos desde el Parlamento y más bien se constituyan partidos desde la ciudadanía. En segundo lugar, vamos a eliminar esta tendencia a parlamentarios que se cambien de partidos sobre base de cupo u otro tipo de intereses y no sobre la base de convicciones profundas. Y en tercer lugar, vamos a establecer que la gente distinga entre unos y otros. Es decir, que al momento de votar puede decir, bueno, este partido votó como a mí me gusta, yo voto por los candidatos de ese partido. Este no votó como me gusta, yo no voto por ese partido. O viceversa. Y eso contribuye a tener mayor claridad y una democracia, a nuestro entender, de mayor estándar. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por la exposición. Ofrezco la palabra. Saludar al senador Juan Luis Castro, que nos acompaña, flamante jefe de bancada del Partido Socialista. Senador y luego Luz. Sí, presidente. Solo consultar tal vez el ámbito, en el caso de las órdenes de partido, que serían facultativas de cada partido, establecer ese criterio o no, y que alude a la función legislativa. Quisiera precisar bien, porque como de pronto se tocan temas doctrinarios, de carácter general, u otros, ¿cuál es la especificidad de ese criterio para el caso de los partidos que quieran adoptarlo? Que a mí me parece bien que exista algún tipo de regulación al respecto, porque si no cada cual hace lo que hace, y eso es el fenómeno de hoy, por un lado. Porque hay temas, por ejemplo, en la Comisión de Salud estamos empezando a ver eutanasia. ¿Qué más valórico que eso? Si llega el proyecto de ley de aborto del Ejecutivo, no sé, lo mismo, y otros temas más. Entonces, precisar. Y dos, si no viene umbral de entrada, ¿qué opción plantea el Ejecutivo respecto del acceso de los partidos políticos a poder tener presencia en el Parlamento? ¿Hay un mecanismo alternativo? ¿Hay alguna fórmula o no la hay respecto a ese umbral que se había planteado por los senadores de la Comisión en su minuto? Por favor. Gracias. Acumulemos un par de preguntas, ministro. Luz. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a quienes lo acompañan, por cierto, a todos los senadores. Mire, yo quisiera insistir un poco en la pregunta o la consulta final del senador Castro. Creo que el corazón, y lo hemos dicho acá y públicamente, el corazón de esta reforma constitucional, de aquellos que la patrocinamos y particularmente de nuestras bancadas, es el umbral del 5% para terminar con la polarización, fragmentación, con este pirquineo, casi compra de votos de este y cualquier ejecutivo, ¿no es cierto? Hoy día el exceso de fragmentación hace imposible que el Ejecutivo pueda ejercer su función un poco de liderar la agenda en los distintos periodos parlamentarios. Entonces, sin umbral, no logro comprender con las medidas que nos señala el ministro Elizalde, cómo vamos a abordar o a lograr
terminar con esa fragmentación. A mí me hace mucho sentido el umbral y vuelvo a decir, creo que esta reforma sin el umbral muere porque es el corazón del proyecto y cualquier cosa sin corazón muere. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Alguna otra palabra? Claudia, por favor. Gracias, presidente. Consultarle al Ejecutivo por su intermedio si ha hecho alguna valoración de las indicaciones de senadores y senadoras. ¿Por qué digo esto? Puesto que aquí se acaba de... Yo estoy plenamente de acuerdo con que la indicación del Ejecutivo elimina el umbral constitucional. Creo que es muy distinto un umbral por ley que un umbral constitucional. Creo que efectivamente volvemos a mecanismos tremendamente estáticos, difíciles de modificar y que lamentablemente pudieran estar dando cuenta de algo que yo sospeché y argumenté como sospecha en la discusión en general y que leo luego las indicaciones de parlamentarios y mi sospecha no era tan infundada, puesto que aquí lo que se busca en primer lugar por parte de otros senadores, como es por ejemplo el senador Castro Prieto, bajar la cantidad de escaños de la Cámara y del Senado. En el caso de la Cámara a 90, en el caso del Senado a 30. Senador Keitel, que parlamentario que habiendo obtenido votos suficientes para ser electo, no sea electo por el umbral, porque su partido no tuvo el 5%. Se le dé el cupo a otro, que puede incluso cruzar la frontera ideológica, dentro del mismo distrito. Entonces, ¿cuál es la valoración que tiene el Ejecutivo en esta materia? Sí, muchas gracias. Bueno, es evidente que el tema está allí, ¿no?, en el umbral. Lo demás, efectivamente, uno puede ir hasta complementándolo sin perjuicio que nosotros también tenemos nuestras propias indicaciones y creo que no es malo recordar que estamos actuando en esas indicaciones de la misma manera transversal como se hizo en la presentación del proyecto. Yo creo que eso ayuda mucho y por eso lo quiero plantear a la seriedad con la que estamos discutiendo este proyecto, ya sea porque en su momento logramos un acuerdo o ya sea porque las indicaciones que hemos presentado siguen teniendo esa misma transversalidad. Dicho eso, insisto, con el tema del 5%, que ya es importante, a mi juicio, para poder darle gobernabilidad al país y evidentemente a quien le toque gobernar, al menos poder tratar de lograr los acuerdos y no lo que tenemos hoy día, que todo lo hemos visto, además de entrar en el detalle, que es casi imposible ponerse de acuerdo con 22 partidos políticos, o lo que es peor aún, que al final del día el partido, lo voy a decir así, o el voto de un caudillo vale más que el de partidos con importante representación que no es en vano porque evidentemente uno termina representando a territorios, a personas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el Ejecutivo hoy día venga con una indicación que elimina este umbral, da una señal tan errada del punto de vista de que con tal de que el proyecto se apruebe, sigo manteniendo entonces, para tener los votos sobre todo en la Cámara, a partidos políticos que representan, voy a decir, a pocas personas, para no ser descalificadas, para no actuar de manera descalificativa. Cuando precisamente lo que buscamos todos acá, y lo hicimos, insisto, de manera transversal o con altas representaciones, es precisamente que o se esfuercen más y por lo tanto logren representar a un mínimo, como tienen democracias desarrolladas como Alemania, tienen más lejos, o derechamente no pueden representar, porque no alcanzaron ese umbral. Entonces, o hacemos el esfuerzo por otras vías, a decir todas las cosas como son, en la Cámara para obtener los votos y sacar una buena reforma, o no somos capaces de sacarla. Pero no podemos estar eliminando una cuestión que a mi juicio es vital, con el ánimo de que estos mismos partidos con poca representación den los votos para esto y terminen representando a menos del 5% con tal de tener 2 o 3 que aseguren sacar esta reforma adelante, porque creo que sinceramente estamos frente a una buena reforma que, insisto, más allá de quien gobierne o a quien gobierne, le va a dar la capacidad al menos de intentar construir esa mayoría. Gracias, presidente. Me ha pedido una interrupción el senador Castro. Muy breve, se me fue delante preguntarle, la norma que impediría ser candidato por otro partido en caso de haber formado uno anteriormente, si la pudiera precisar, para entender bien el punto, por favor. Ministro, Claudia, perdón. Perdón, solo complementar, presidente, con un comentario también, si el ministro se puede referir, a propósito de
De los sistemas comparados que se han citado acá, los umbrales funcionan primero con distritos de alta elegibilidad. Nuestro país en ningún distrito elige más de 10, o sea, elige no más de 8, pero funcionan de 10 hacia arriba, electos. Y en segundo lugar, también funcionan con sistemas de listas, funcionan con otras prerrogativas que en nuestro país no hay, que es el voto candidato y no voto lista. Entonces, también un comentario sobre eso, pedirle al Ejecutivo, por favor, presidente. Gracias. Solo, ministro, para precisar y también un poquito para aclarar la discusión. El Ejecutivo ha presentado una indicación sustitutiva. Los que votamos son los senadores de la comisión y los 50 senadores y senadoras de la sala. Yo valoro que el Ejecutivo haya presentado una indicación. Hay algunos elementos, principalmente de la corrección, de la orden de partido, de las bancadas, de la fortaleza, que estoy de acuerdo, pero claramente creo que el 5% es una norma que es fundamental para el seguimiento, para dar una señal, y aún más, recordemos que nosotros tenemos un transitorio que no se aplica ahora, se aplica en diferido. Entonces, yo siempre lo que digo, más allá de la discusión, la voluntad, la técnica legislativa, somos los parlamentarios los que vamos a votar. Yo al menos no estoy de acuerdo con eso. Sí me gusta de la indicación estos elementos de precisión, la situación de estos partidos bisagra que se van constituyendo y se van para no perecer, sino para mantener permanentemente, pero creo que hemos logrado una importante discusión y que esto además es una contribución. Y yo ahí, ministro, lo que les pido es, más que la discusión de la norma, porque nosotros vamos a votar cada una de las 40 y tantas indicaciones en su mérito, ¿cuál es la valoración que hace el gobierno? Porque escuché al presidente en una norma que avanza o que dice que el 5% es importante. Yo insisto, más que texto, es cuál es la valoración y la contribución que podemos hacer como gobierno, y en este caso como Comisión de Constitución, para tener un mejor sistema político. Y por eso a mí no me gusta que la discusión solo sea el umbral. Creo que es fundamental, pero es un conjunto de normas y al menos así lo construimos. Y solo termino con lo siguiente, y esto también para la historia de la ley, que esta comisión, no cabe duda que hay muchos centros de pensamiento que lo están revisando. Quienes presentamos el proyecto de ley transversal, trabajamos no una creatividad de acuerdo al cálculo de cada uno de los partidos, y por eso yo lo valoro. Trabajamos trasladando a texto de reforma constitucional lo que de manera unánime, los 24... Sí, Claudia, es... Sí, pero lo que estoy diciendo es el texto que se acordó producto de una realidad, eso lo firmaron unánime los 24 expertos constituyentes que las fuerzas políticas representativas lo hicieron. Y quiero señalar que efectivamente hay que el contexto, pero eso se firmó, eso se propuso. Correcto, pero si es la negociación política, Claudia, es la negociación política, nosotros votaremos esto en función de eso, pero eso se aprobó, se hizo esa propuesta. Uno puede adecuarlo, pero se propuso. El sistema político no es solo lo que nosotros vamos a reformar, y estamos con 10 proyectos de ley de distinta naturaleza, y obviamente habrá que hacerlo, pero yo creo que hay que valorar que podemos ponernos de acuerdo y podemos legar. Y termino con esto, presidente, ministro, y por eso me gusta el contexto más que de texto de política. Tenemos la convicción de poder establecer una reforma constitucional que nos permita ahora, pero principalmente en régimen, mejorar y terminar con la fragmentación y el archipiélago de partidos y movimientos hacia adelante. Eso, si me convencen de que hay que buscar otros elementos, o suprimir tal o sumar, uno está disponible, pero creo que ese es el consenso que mayoritariamente estamos haciendo, y que no es en beneficio de esta elección, de que con esto sacamos a este partido o yo me represento mejor, sino que decir, y por eso, insisto y reitero, sumo al informe de esos 24 expertos constituyentes que de manera sobria, sin prensa, pero con mucho trabajo interno, hicieron un texto que en eso y en otros elementos creo que son importantes para la reforma. Ministro Elizalde. Sí. Voy a partir por el tema del umbral, que es el tema que genera mayor controversia, mayor interés mediático, etcétera.
El umbral, a ver, todo este en abstracto hay que tener un sentido, pero otro, la implementación práctica. Es evidente que en el Senado existe una mayoría para aprobar una norma de esa naturaleza, pero no es tan evidente que en la Cámara existe esa mayoría, porque en esto quiero ser bien sincero. Pero adicionalmente, donde se aplica el umbral es básicamente donde hay voto lista, y en Chile todavía tenemos el voto persona. A mí me gusta el voto lista, o sea, la gente vota por conglomerados, por ideas colectivas, no por la persona. Y por tanto, esos colectivos tienen que defender ideas y determinadas visiones en el trabajo parlamentario, y eso es lo que se evalúa. Pero en Chile tenemos, cuando se estableció la cédula única para evitar los distintos tipos de fraude, y el cohecho básicamente, tenemos el voto persona, a diferencia de otros países donde todavía se vota lista. O sea, la persona toma una lista de un partido, la mete en un sobre, y el sobre cerrado lo mete en la urna. Y el orden lo fija el partido, y por tanto uno apoya fuerzas políticas. Entonces en España votan por el PSOE, por el PP, Sumar, etcétera, lo que sea. Eso no ocurre en Chile se vota por la persona. Son culturas políticas distintas, la nuestra tiene que ver con nuestra tradición. Pero lo que nosotros detectamos, y por eso les pediría que lo que planteó el gobierno, el senador Dureste lo ha dicho, es un complemento a, y obviamente la comisión determinará qué es lo que se apruebe y qué no. Lo que nosotros detectamos es que el fenómeno más complicado es, dejaron de existir 12 partidos en la última elección y se redujeron las fuerzas políticas en el Congreso. No obstante, se produjo una multiplicidad de nuevas fuerzas políticas en el Congreso. Y eso responde a otro fenómeno, a que el militante de un partido que está elegido por ese partido, cuando no tiene cupo o cuando no sé qué cosa, va y renuncia. Se va a la bancada al lado o empieza a contar firmas para su propio partido político. Sin que haya habido un cisma ideológico, sin que haya habido una ruptura sobre temas de principio. Porque nosotros hablamos de díscolos, pero en otros países se habla de transfugismo. Son dos conceptos completamente distintos, tienen una connotación distinta. Entonces lo que hemos dicho es que si yo soy militante de un partido y soy elegido por un partido y legítimamente dejo de sentirme representado por mi partido y digo, ¿saben qué más? Me voy para la casa y voy a constituir un nuevo partido, pero lo hago desde la ciudadanía, desde la calle, desde, como le llama usted, como quiera llamarle, palabras que ocupan unos que le gustan más a otros, desde la sociedad, pero no desde el Congreso Nacional. Y cuando Pedro Sánchez, en el caso del PSOE, supuso la investidura de Rajoy, dijo yo renuncio a la Secretaría General y renuncio a mi escaño, y se fue. Y después ganó una primaria. Y se reformó el candidato del mismo partido que no lo había apoyado en un momento, pero estuvo dispuesto a renunciar al escaño. En Chile no. En Chile es como la teoría Tarzán. O sea, no suelto una leona mientras tengo otra. Y ahí es donde nosotros decimos que las opciones políticas tienen que responder a principios y no a cálculos. Entonces, creemos que con la norma, que por un lado significa la renuncia con pérdida de escaño, va a haber un desincentivo para formar partidos nuevos desde el propio Congreso. Si surge un movimiento desde fuera del Congreso, o si un parlamentario dice, yo me voy del Congreso y voy a formar un movimiento nuevo, desde la base, desde la ciudadanía, eso es distinto. Pero lo que tenemos es que se redujeron los partidos y volvieron a surgir partidos por los mismos parlamentarios que ya existían. Entonces pareciera como que rompieran nuevas ideas y son los mismos, pero que están divididos en más. Entonces, las normas que nosotros estamos proponiendo, que es renuncia con pérdida de escaño, también la expulsión, revisable al tríceps, va a generar un desincentivo para formar partido nuevo. Y si un parlamentario quiere formar un partido nuevo, bueno, va a renunciar a su escaño. Es un primer punto. Y lo de las órdenes permite esto de que se pueda distinguir entre unos y otros. Esto lo han padecido todos los sectores políticos, esto no tiene que ver con izquierda, derecha, en fin. Una interrupción. Ya, segunda cosa. ¿Sí? Coloma, Sí, sí. Una interrupción. Simplemente por el tema del umbral, porque es el tema yo creo que va a ser el eje de la discusión, digamos. Y quiero entender bien lo del gobierno, porque estoy viendo unas declaraciones del presidente, que lo mismo que dice el ministro, dice que es deseable, pero no es poca viabilidad. Pero bueno, esto es una cosa que usted digan, lo queremos, pero no sabemos si se puede ganar. Pero distintos presentaron una indicación para no dar la pelea. Entonces, si uno cree que es bueno algo, en la vida pasa eso, uno trata de ganarlo. Y probablemente en el Senado están. Ahora, si no están en la Cámara, veremos cómo se construye esa mayoría. Pero no es lo mismo tener esa visión que decir presentó una indicación en el sentido contrario. Por eso quiero entender el concepto mismo, más que otra consideración. Claudia, en la misma línea para que dejemos terminar al ministro. Claudia. Sí, por el tema del umbral, presidente, yo quisiera que se fuera bien explícito por parte del Ejecutivo, porque, insisto, la propuesta original es de reforma constitucional para instalar un umbral. Es muy distinto disputarlo en sede de ley y no de
Constitución, primera cosa. Segundo, las indicaciones vienen a resolver algo que la reforma constitucional original no tenía dilucidado, y es qué se hace con aquellos votos de aquellos candidatos o candidatas que su partido, no habiendo obtenido el 5%, no tendría derecho a ocupar el escaño. Esas dos cosas, ¿qué es lo que opina el Ejecutivo? Porque si no, se da solo la discusión si te gusta el umbral de 5, de 4,5, de 6,1, y no con todas las consecuencias que ello implica, y además en qué sede queda generado esta situación. Insisto, constitucionalmente me parece que es de una rigidez compleja. Otra cosa es discutirlo o no discutirlo en materia de una ley orgánica o de una ley electoral, pero además, ¿qué ocurre con los votos? Ministro. Sí, presidente, por su intermedio. A ver, vamos por parte. El principio del umbral, cuando se discute con voto lista o voto partido, es distinto que cuando se discute respecto del sistema que nosotros tenemos donde la gente vota para las personas. Y lo que no puede ocurrir es que una norma caiga en deslegitimidad rápida. Si nosotros establecemos un umbral, que significa que una persona en un distrito de 3 saca más del 30% de los votos y es primera mayoría en su distrito y es reemplazado por alguien que tiene 2, 3, 4% en la misma lista, eso va a generar un cuestionamiento social a la norma y profundo. Entonces, por eso hemos dicho, si vamos a discutir voto lista, discutamos voto lista. Si esta es la oportunidad para discutir el voto lista, lo hacemos, nosotros no tenemos problema. Pero para hacernos cargo de la atomización, nosotros presentamos una serie de otros instrumentos adicionales, que son elevar el número de firmas para constituir partido, número 1. Número 2, eliminar los partidos que se constituyen con 3 regiones contiguas y exigimos que sean al menos 8. 3, el parlamentario que quiere formar un partido nuevo va a perder su escaño. Y ahí vamos a ver quién es quién. Ahí vamos a ver porque ha habido liderazgos que a veces irrumpen contra la política tradicional y están dispuestos a pagar los costos, pero no andan viendo, mire, yo, si bien es cierto, no sé si me explico. Entonces, eso va a generar, porque lo que yo expliqué delante es que 12 partidos dejaron de existir. Porque, ojo, se mantiene el umbral para la existencia o la sobrevivencia legal, por decirlo de una manera, de los partidos. Ese no se toca, ese está vigente, que es el 5% o 4 parlamentarios. Ese está ahí, en la ley. Entonces, 12 partidos dejaron de existir. Y eso nosotros analizamos, los partidos que se han constituido, gran parte de ellos se han constituido desde el Congreso Nacional, porque no está regulada esta renuncia sucesiva a partidos políticos y a bancadas conforme a otro tipo de consideración. Entonces, se va cerrando la llave para efecto de hacer más exigente el sistema respecto de estos mecanismos o incentivos perversos, y como efecto derivado nosotros creemos que esto va a generar en el mediano plazo incluso, que va a haber menos partidos más representativos. Y no a través de una norma que es disruptiva, que es la del 5%, que pudiera generar ese problema de legitimidad. Lo planteo, punto número 1. Punto número 2. Respecto a las indicaciones, me preguntaba la senadora Pascual. Hay algunas indicaciones que dicen que el parlamentario, el candidato que tiene pocos votos, quede fuera. Eso tiene un problema. Porque decimos, no, es que hay diputados del 1%, sí, pero su lista sacó el 15%. Entonces, si nosotros tenemos voto lista, salvo que esto sea un sistema uninominal, pero si tenemos distritos plurinominales, eso lleva por definición que tengan que competir en listas. ¿Por qué se debe competir en listas en los distritos plurinominales? Porque, por ejemplo, la señora Ensberger se dispara y saca, qué sé yo, en Tarapacá, el 90% de los votos. Lo que corresponde, y el compañero lista que saca el 0,0001. Entonces, y todos los demás sacan el 1%. No, sumamos que hay uno que saca el 8. Entonces, a decir, no, como no puede ninguno del 0001, se tiene que elegir la del 90 y la del 8. Y 90 significa 9 veces más que el 8, o incluso más, 10 veces más que el 8, 11 veces más que el 8. Entonces, lo lógico es que el que se dispara en votación puede arrastrar a alguien de su mismo signo ideológico, porque en caso contrario se produce una distorsión en la proporcionalidad. Pongámonos otra hipótesis. Hay un candidato que saca el 10% y todos los compañeros listas sacan 0. Y hay otra lista en donde todos sacan el 3% y suman, no sé, 15, 20. Corresponde que se elija los del 15 o 20
porque la suma fue mayor, porque en caso contrario se produce un resultado aleatorio que no dice relación con los votos en las urnas que se deben traducir en escaños, sino que la forma en que se distribuyeron los votos dentro de la lista, y eso siempre es aleatorio. Si hay un candidato muy carismático, se va a disparar en votos. Entonces, por eso nosotros creemos que es necesario mantener el concepto de voto lista, porque si no se produce una distorsión. Salvo que avancemos al sistema que existe en Estados Unidos, que existe en Francia, que existe en Reino Unido, que es el sistema uninominal, que se elige uno por distrito, el más votado. ¿Ya? Entonces, eso nosotros somos críticos a esa indicación. Y respecto a la modificación de escaños, es un tema donde no hay acuerdo y entendemos que hay sectores de la oposición que quieren plantear un tema y podrán hacerse en otro proyecto, pero no en este. Respecto de las órdenes de partido, que es lo que me planteaba, ¿qué hemos dicho? Primero, no es una obligación, es una facultad. Un partido puede decir, mi política es la libertad de acción. Pero si un partido decide ejercer este nuevo instrumento que le conferiría la reforma constitucional, complementada por la reforma legal, se tiene que hacer bajo la siguiente regulación. Primero, solo lo legislativo. Todo lo demás, ya dije, no puede haber orden de partido. O sea, ¿cómo haber orden de partido en una acusación constitucional, por ejemplo? No puede haber una orden de partido en una acusación constitucional. Imaginemos el Senado que actúa como jurado, orden de partido. Puede que los partidos se ordenen, si no desconozcamos la realidad, los bancados a veces deciden votar de una manera u otra, dar señales políticas, pero no puede que el que dice, ¿sabe qué más? Yo tengo la convicción que tengo que votar en contra, y luego que la convicción tengo que votar a favor, recibe una sanción del partido. Entonces, primero, solo lo legislativo. Y dentro de lo legislativo, solo aquello que tiene relación con declaración de principios, declaraciones programáticas, acuerdos programáticos del partido o definiciones políticas. Ahora, cada partido verá cómo ocupa ese instrumento. Voy a dar un ejemplo. Me parece que fue el suicidio asistido, no sé si, pero me parece que ese proyecto se acaba de votar la idea de legislar el equivalente en Reino Unido. Y los dos partidos mayoritarios, el Partido Laborista y el Partido Conservador, declararon libertad de acción. Ahora, puede que haya un partido con su declaración de principio, está un proyecto de ley de la llamada agenda valórica. A mí no me gusta el concepto de agenda valórica porque me parece que también reducir la pobreza, enfrentar la delincuencia también es un tema valórico. O sea, a mí entender toda la política por definición es valórica, que es mejorar la calidad de vida de la gente, en fin. Pero supongamos que estos temas que tienen relación con la intimidad, con las convicciones religiosas, con las cosmovisiones que podamos tener uno y otro, bueno, ahí cada partido determinará. Y puede que haya un partido que diga, miren, mi matriz doctrinaria, por ejemplo, yo soy contrario al aborto, o yo soy partidario del aborto, y por tanto, pero eso lo define el partido. Y otros partidos dirán, miren, en estas materias nosotros vamos a libertad de acción porque entendemos que son temas muy íntimos. Entonces, no es una obligación del partido, es un instrumento y cada partido lo determinará. Y cuando uno decide militar en un otro partido, tendrá a la vista, bueno, este es un partido donde hay pura orden de partido, no me gusta, este es un partido que es una chacotera, tampoco me gusta, ya, voy a ir a este partido que me interprete ideológicamente, pero tiene una debida equilibrio entre un instrumento y otro. Por un lado, no es una chacotera, no es una montonera, pero por otro lado, entienden que hay temas íntimos donde se debe respetar las convicciones profundas, religiosas o de otra naturaleza, filosófica, que pueda tener un militante y particularmente un parlamentario. Entonces, o sea, nosotros vamos a establecer instrumentos, cada partido determinará cómo lo usa, con los límites legales que he señalado, con los límites más bien constitucionales que he señalado, que no es para cualquier cosa. No sé si hay otro voto lista, sí, creo que esas eran las preguntas. Muy buena pregunta. Tenemos dos hipótesis. Supongamos que yo me desafecto de mi partido. Entonces me voy de mi partido, pierdo mis escaños y compito por otro partido. No hay problema. Siempre que no se le aplique la llamada ley antidíscolo, que es del año previo a la renuncia. Que esa es una norma especial que nosotros no tocamos. Entonces yo me decepcioné de mi partido, soy parlamentario, dije, ¿saben qué más? Quédense con el escaño. Me aburrieron, ustedes no me representan, me voy para otro lado y voy a competir por ser parlamentario nuevamente y compito y puedo ganar o perder. Aquí nos estamos poniendo en una hipótesis distinta. Hemos visto que hay un incentivo a formar partidos a propósito del financiamiento público al partido constituido. ¿Ya? O sea, por el solo hecho de constituir un partido, recibo financiamiento público. Vamos a la elección, se disuelve el partido, constituye otro. Y vivo constituyendo otro. Ya. No podemos limitar eso porque la gente legítimamente puede competir por el concurso ciudadano en la medida que junta la firma suficiente, que la vamos a elevar en todo caso, por constituir una nueva fuerza política. O sea, el sistema político no puede ser hermético, no puede cerrarse
ni puede establecer barreras de entrada prohibitivas. Las hacemos más exigentes, porque aumentamos al doble el número de firmas. Las hacemos más exigentes porque establecemos 8 regiones y no las 3 contiguas, que ha significado todo tipo de abusos de partidos que no son regionales, pero que se presentan como regionales para constituirse legalmente. Pero, está bien, la persona puede constituir, pero lo que queremos que hay que determinar es que si yo soy fundador de un partido, no una persona que se metió en internet, puso la clave única y decidí adherir a tal o cual partido, o en un puesto en el Paseo Humada y después con notario, en fin, no. Si yo soy fundador de un partido, soy de las 100 firmas que van a la escritura pública para constituir un nuevo partido y nos va mal en la constitución, de ese partido tengo que esperar 4 años para ser candidato. O sea, por decirlo de una manera, si usted va a constituir el partido, tiene que hacerlo seriamente. Y por tanto tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos políticos, porque lo que hay hoy día es impunidad total. Beneficios o derechos cuando se es militante y ninguna responsabilidad cuando se actúa sobre la base del cálculo de corto plazo. Ese es el concepto que está detrás de la indicación que hemos propuesto y que va a ser parte de la reforma legal complementaria. Muchas gracias, ministro. Saludamos al senador Rodrigo Galilea, que me informan que va a reemplazar en lo que resta de la sesión a la senadora Núñez. Senador Coloma. Gracias, presidente. Igual no puedo entender esas declaraciones del ministro del Interior versus la del presidente de la República respecto de si es deseable o no, porque yo sigo leyendo al presidente y él dice, oye, ojalá, pero el realismo me dice que puede que no, y el ministro Elizalde anda como el otro camino, diciendo mejor que no lo presenteme, por eso lo excluye. Pero lo que me preocupa, ministro, que usted, o sea, a través de lo suyo, digamos, es que está pensando en cómo evitar más partidos futuros, pero no se hace cargo que hoy día existen 26 partidos, porque todas las normas que plantea, o algo eso yo comparto, ¿no? Exigir más militantes, digamos, que no sean 3, sino que sean 8, pero eso hoy día, a lo más, es una especie de congelamiento que no sé cuánto durará, digamos, pero yo no sé cómo se enfrenta una democracia, un país con 26 partidos. Yo creo que ha sido un problema para este gobierno, severo, para el gobierno anterior severo, y no veo por qué para el gobierno futuro también igualmente severo. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema de fondo, a diferencia del umbral que sí genera un tema específico, digamos, para enfrentar el problema de hoy. Entonces no es que sea incompatible la norma que usted plantea respecto de lo que se busca, pero aquí tenemos, yo creo, un tema, probablemente usted dice cuáles son los problemas más complejos en Chile hoy día, obviamente seguridad, obviamente crecimiento económico, pero una cosa que está por ahí, el sistema político. O sea, no hay dos opiniones respecto de eso. Entonces creo que estas normas, la forma de plantearlo, no van a resolver el problema del sistema político en la parte más relevante. O sea, hay partes que sí, pero no en su globalidad. Y eso es lo que me preocupa. Entonces no sé si leer bien al presidente Boric o al ministro Elizalde. Eso es lo que me pasa respecto a un tema que es esencial para ver si los problemas del sistema político tienen una resolución más global o parcial. Sí, bueno, es la comisión la que resuelve, el primer punto. Y en eso el presidente ha sido explícito. Y es cada Cámara la que resuelve. Pero no, es así, o sea, porque a veces hay como duda, etcétera, y lo que ha dicho el presidente es obvio, pero las cosas por obvia no se dicen y como no se dicen se olvidan. Entonces me parece muy buena esa precisión, nunca está de más, por decirlo de una manera, aunque sea obvia. Pero dicho eso, el punto, senador Coloma, por su intermedio, presidente, es que la atomización parlamentaria, el problema no es cuántos compiten por el apoyo ciudadano, porque eso está determinado por otros factores. Los partidos que se constituyen legalmente y ahora los requisitos van a ser más exigentes. Pero si un partido emerge con fuerza social y en una elección pasa de la nada al 10%, tendrá derecho a estar representado en el Parlamento. El problema de la atomización parlamentaria son los partidos que se han constituido o las bancadas que se han constituido por los parlamentarios electos. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, las normas complementarias que nosotros hemos presentado van a generar un desincentivo para que eso siga ocurriendo. Porque como la renuncia al partido va a llevar a pérdida de escaño y el partido designa al reemplazante, entonces los que están fundando partidos desde el Parlamento lo van a pensar 2 veces. Salvo que sea una convicción profunda, como señalé. Uno legítimamente puede cambiar de opinión, uno legítimamente se puede excepcionar de su partido, eso es parte de las reglas de la democracia. Pero lo que hago es que me voy del Congreso a formar un nuevo partido.
Pero lo que hemos visto, a propósito de la comisión parlamentaria, es que se forman partidos dentro del Congreso y partidos dentro del Congreso. Entonces, con la norma de la renuncia con pérdida de escaño, con la norma de aumento de requisitos para constituir partido político, con la norma de la obligación de ser parte de la bancada del partido por el cual se compitió, y eso incluye a los independientes que van bajo un pacto, y con las órdenes de partido, vamos a tener un efecto derivado de un Congreso donde se va a poder distinguir de mejor forma y va a haber mayor capacidad de, o sea, va a haber fuerzas parlamentarias más representativas. Y no tenemos, y lamentablemente el Senado de Galilea, yo sé que estaba en otra actividad, pero la primera parte, cuando yo expliqué el detalle de esto, también, pero los que estuvieron en la primera parte lo saben. O sea, nosotros creemos que estas normas no son inocuas, no son irrelevantes y no van a tener efecto cero. Va a tener el efecto, vamos a tener que los partidos que rompen al Congreso con determinadas bancadas probablemente van a terminar su mandato con la misma bancada. Y no se van a estar constituyendo partidos dentro del Congreso Nacional, que es lo que hemos visto en el último tiempo, que es lo que genera la atomización. Porque hay impunidad total para cambiarse de un lado a otro. Y si una persona legítimamente quiere cambiarse, bueno, asumirá las consecuencias jurídicas de lo que eso significa. Y ojo, a veces eso la ciudadanía también lo premia. O sea, por eso yo cité el caso de Pedro Sánchez, el que va, renuncia al escaño y dice yo vuelvo a la sociedad para competir desde cero, y eso también la gente finalmente lo valora porque ve que en esa decisión hay una convicción, no hay un cálculo. Y presidente, por su intermedio, para el senador Coloma, y se mantiene el requisito, no lo tocamos, de votación mínima para mantener existencia legal. De hecho, en la última elección, 12 partidos dejaron de existir legalmente, 12, y se formaron no sé cuántos partidos más dentro del Congreso. Gracias, ministro. Creo que ha sido bueno el debate. Lo que corresponde ahora, ministro, me imagino que usted nos va a acompañar el resto de la sesión y nos va a acompañar en la discusión. Yo lo que propondría que empecemos a revisar las indicaciones para efectos de ir viendo su contenido, proceder a la votación, y si nos va a acompañar el ministro, mejor aún para efectos de poder precisar o ver de qué manera incide tal o cual proyecto. Señor secretario. Bueno, como indiqué al comienzo de la sesión, se ha preparado un texto comparado que contiene todas las indicaciones presentadas. La tercera columna están las indicaciones del Ejecutivo y en la tercera las indicaciones de los parlamentarios. La primera indicación figura en la página 2 del texto comparado desde el Ejecutivo, que incorpora una enmienda en el numeral 15 del artículo 19. El numeral 15 se refiere al derecho de asociarse sin permiso previo, y en este numeral se están haciendo unas enmiendas que inciden en el párrafo quinto. El párrafo quinto es el que se refiere a los partidos políticos. La primera enmienda que propone el Ejecutivo a este texto es, si ustedes se fijan bien, en la primera columna, es intercalar un párrafo nuevo a continuación de la expresión democracia interna. Voy a empezar a leer el párrafo quinto para que ustedes vean el contexto. Dice lo siguiente: los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes o donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. A continuación de la expresión democracia interna, incorpora lo siguiente el Ejecutivo. Voy a leer esta indicación. Dice: los partidos políticos podrán dar órdenes a todos los senadores y diputados cuyas candidaturas
hubieran sido declaradas por dicho partido, siempre que se refieran a asuntos de la función legislativa, en los que estén directamente comprometidos la declaración de principios del partido, su programa o las definiciones políticas adoptadas por sus organismos internos. Los estatutos de cada partido político deberán establecer el procedimiento para la dictación, comunicación y cumplimiento de dichas órdenes. En ningún caso podrán dictarse órdenes respecto de las atribuciones señaladas en el artículo 52, que son las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, en que se incluye desde luego la acusación constitucional, 53, que son las facultades exclusivas del Senado, que la resolución de las acusaciones constitucionales y otras materias como las contiendas de competencia, el nombramiento, y el numeral 2 de 54, que es la referencia a pronunciarse sobre estados de excepción, y concluye, y las designaciones de cualquier caso. Según explicaba el señor ministro, esto es facultativo porque comienza la frase los partidos políticos podrán dar órdenes a todos los senadores y diputados, se refiere a cuestiones de orden legislativo, según dijo el ministro, que afecten directamente a la declaración del partido, su programa, definiciones políticas adoptadas por el organismo, y no procede en algunos casos que son los indicados al final. A continuación, continuaría el párrafo quinto del numeral 15 en los términos que ya está redactado. No lo leo porque está ahí a continuación, porque lo que se incorpora es lo que le he dado lectura al presidente. Esa es la primera enmienda. Senadora. Gracias, presidente. Yo le pediría dejar esta indicación pendiente. Afecta directamente a los partidos políticos y muy bien también decía el ministro que va a ser facultativo. A mí me gustaría tener una conversación respecto de este tema dentro de mi propio partido. Entonces le pediría si la podemos dejar pendiente para la próxima sesión. Perdón. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera solicitarle el poder comenzar con las votaciones de las indicaciones en la sesión inmediatamente siguiente, porque creo que independiente de esta primera, hay varias que todos queremos discutir con nuestros partidos. Esta es una propuesta, por un lado, y una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Hay indicaciones de parlamentarios, de senadores, senadoras, hay unas que son más transversales que otras. Yo no estoy de acuerdo, digamos, con el origen de esta reforma, pero creo que hay varias cosas que tienen muchas consecuencias. Por lo tanto, de verdad, en representación de las ideas que nosotros representamos para nuestra sociedad, no pudiera solo estar votando en términos individuales. Entonces, con mucho respeto, pero por seriedad, le pediría, por favor, no votar ninguna hoy día, sí estudiarlas, por cierto, las podemos revisar, yo no tengo ningún problema, pero para tener inclusive mayores posibilidad de explicar también en ese debate. Tampoco estoy postergándolo eternamente, solo una sesión. Ministro. Sí, yo creo que perfectamente la próxima sesión podría ser muy expedita, pero efectivamente entiendo que los senadores y senadoras quieren formarse una opinión y consultar con sus respectivos partidos por el impacto que esto tendría en el sistema político. Si hubiera alguna duda del Ejecutivo, obviamente se puede conversar. Además, la Comisión puede eventualmente perfeccionar el texto. Pero lo que quiero plantear es que las indicaciones del Ejecutivo son herramientas adicionales y que van en el mismo sentido del objetivo del proyecto de ley, que es la idea matriz de enfrentar la división, la atomización. Entonces, quizá una semana más para que se forme la convicción y podría ser que la votación de la próxima semana sea muy expedita. Ministro, aquí hay un planteamiento, siendo diferente los planteamientos, pero tanto la senadora Enzberger como Claudia, digamos, por la seriedad lo remiten a sus partidos, nuestros conglomerados. Lo que sí yo creo, Claudia, en una situación para aprovechar, ya que convocamos hasta la 1, hay algunas indicaciones en que yo creo que, al menos en esta comisión, haya unanimidad o no están en la idea matriz del proyecto. Me permito indicar, por ejemplo, la segunda,
que dice relación con la reducción de parlamentarios, que es una discusión que quien quiera darla, pero también va en otra reforma, y al menos aquí hay varios de los autores de la reforma no está en la idea matriz. Entonces, si les parece que pudiéramos hacer esa primera lectura más bien de aquellas normas que están fuera de la idea matriz y que no comprometen la discusión interna o de directiva de nuestros partidos. ¿Le parece que avancemos al menos en eso para aprovechar lo que resta de la sesión? De acuerdo. Ok. Entonces queda pendiente obviamente la primera por los términos que se han señalado, y le pediría que hagamos la lectura del... Del honorable senador señor Castro Prieto para reemplazar en su inciso primero, se está refiriendo al artículo 47, la oración: la ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección por la siguiente. La Cámara de Diputadas y Diputados estará integrada por 90 diputadas y diputados que serán distribuidos de acuerdo con la forma que la ley orgánica determine. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Gracias, presidente. Mire, yo soy de aquellas parlamentarias que estoy de acuerdo y creo que una reforma en lo que hay que avanzar es en la disminución de parlamentarios, pero haciendo honor a el acuerdo transversal que llegamos en esta reforma para avanzar, valga la redundancia, la reforma del sistema político en temas fundamentales. Voy a votar en contra porque entiendo que no es la reforma que esto había que presentar. Yo creo que además bastaría con un proyecto de ley, no una reforma constitucional. También puede ser, pero vuelvo a decir, estoy de acuerdo con rebajar los candidatos, los números de parlamentarios, pero no en esta reforma que es transversal y que queremos que avance. Gracias, senadora. Claudia, por favor. Sí, presidente, yo estoy en contra de esta indicación, puesto que modifica lo que actualmente está en la Constitución y que tiene precisamente, delega en la Ley Orgánica Constitucional la composición, el número que va a componer la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no estoy de acuerdo con esta indicación, no solo porque se va en una idea distinta a la original, sino que además porque creo que inclusive la propuesta de número de diputados y diputadas no responde en nada a un mínimo de proporción de la población en nuestro país. Con el sistema electoral binominal, del cual no estaba de acuerdo, habían 120 diputados. Y esta indicación propone rebajar a 90. O sea, nunca hemos tenido ese número de diputados, inclusive. Actualmente tenemos 155. Y creo que la cantidad de escaños se definen con estudios técnicos y acuerdos políticos en proporción a la población electoral. Y aquí no hay ni un antecedente que me permita votar a favor de esto. Por eso votaría en contra, presidente. Si le parece, hecha la argumentación, pongámoslo en votación, señor secretario. Se somete a votación la indicación número 2. Senadora, señora Pascual, ¿en contra? En contra por los argumentos ya dados. Muy bien. Senador Galilea. Senadora Ensperger. Presidente. En contra. Resultado de la votación: 4 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación número 2. Rechazada. Pasamos en la misma página 5 del texto comparado a examinar las indicaciones formuladas al número 1 del texto aprobado en general. Recuerdo que el texto aprobado en general dice lo siguiente: el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar
cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos establecidos en la ley orgánica. En ningún caso dicha actualización podrá significar una modificación al número de diputados. La primera indicación asignada con el número 2A de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker es para reemplazar el número 1 por el siguiente. Intercálase un inciso segundo nuevo en el artículo 47, pasando el actual a ser tercero del siguiente tenor. Dice así: la distribución de los escaños entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población del territorio electoral. Indicación número 2A. Ofrece la palabra Claudia. Disculpe, presidente, a mí me parece que esta indicación va en contra del sentido de la proporcionalidad de la construcción de la representación de los distritos. No se puede ser equitativo y proporcional. O sea, creo que desde esa perspectiva no está tratando de homologar, porque luego vienen de parte de los mismos senadores Rincón y Walker indicaciones del tipo con respecto a las circunscripciones de senadores. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, insisto, no hay un solo antecedente técnico para decir que hay que redistribuir los distritos de forma equitativa entre las regiones. O sea, de verdad esto, por eso creo que esto es mucho más complejo, presidente. Por eso es que me parece, incluso es más, lo dije en la argumentación para no apoyar esta reforma en la idea de legislar. Aquí se está elevando a rango constitucional situaciones que son del día a día de los estudios técnicos electorales y de los consensos políticos que pueden tener los distintos momentos políticos para modificar las leyes. Y en rango constitucional esto genera distorsiones porque lo va a hacer mucho más estático. Y es más, permítame lamentablemente ser profundamente desconfiada. Aquí se nos hizo votar una modificación constitucional para los quórum de cambio constitucional, de 3/5 a 4/7. Y así como vamos, el día de mañana, con todo esto nuevamente en rango constitucional, ¿quién me asegura a mí que no volvamos a quórum más altos para poder asegurar la inamovilidad? Perdón que lo diga, yo sé que pueden todos ustedes decirme que están acá, que no es la idea de ustedes, pero lo quiero dejar sentado para la historia de la ley porque me parece muy complejo que aquí se estén dando discusiones nuevamente para, quiero decirlo, más de 24 años, más de 20 años para cambiar solo el guarismo de 120 en la Constitución, para poder dar modificaciones al sistema electoral, y hoy día estamos haciendo exactamente lo mismo de vuelta, pero con nuevos números y con nuevas definiciones. Antes de dar la palabra, Luz, también en la discusión, yo lo que pido, estimados colegas, nosotros estamos votando un texto, no estamos votando intenciones. Yo creo que cada uno tiene que votar en su mérito lo que se está planteando. Yo habrá artículos que votaré a favor, otros en contra, particularmente en la indicación del Ejecutivo, pero yo creo que tenemos que centrar la discusión en el texto, existe libertad de iniciativas legales. Yo creo que fue bueno que se bajara el quórum y quiero que reconocer el senador Elizalde en su momento, entre otros, y las leyes se establecieron reformas que no exista supra quórum, pero creo que acá yo al menos me hago cargo porque soy autor de este proyecto con la mayoría de los colegas de la comisión. Hemos acotado 4 o 5 puntos que, insisto y reitero, los hemos transcrito en gran medida de lo que aprobó la Convención Constituyente representada por 24 hombres y mujeres paritarios y que llegaron a ese acuerdo. Yo no he llegado a ese acuerdo lo hemos recogido y si aquí hay mayorías que lo permitan, lo haremos. Lo que cada uno después presente o se salga al margen, yo lo que he pedido, y al menos quiero agradecer que a los colegas que lo hemos presentado, es que a propósito de este proyecto no resolvamos nuestros problemas o nuestras inquietudes o nos pasemos de pueblos en términos de lo que queremos. A mí me gustaría mucho más cosas. Yo soy formado en un partido con estructura política de
que me gustan las órdenes de partido, lo entiendo, lo comprendo, he militado en eso, pero también comprendo otros países, partidos que no tienen esa cultura. Creo que ahí está el justo medio donde podemos hacer. Respecto al número de parlamentarios, eso está resuelto en otro tema, el tema de paridad o integración de lista. Entonces, insisto, esta es una reforma constitucional acotada y hay libertad, que lo hará el gobierno a través de mensajes, lo harán los parlamentarios a través de iniciativas legales, con los quórum correspondientes para otras modificaciones. Yo no, eso no lo voy a impedir, lo votaré en su mérito. Lo que creo que este proyecto es acotado. Por eso lo que les pedía que de la lectura que hemos hecho del 2A, nos pronunciemos y la voy a poner en votación. Claudia, una interrupción Sí, y luego solo Luz. Una interrupción. sobre el punto, y con esto termino, presidente. No, solo para que quede en la historia de la ley, mis sospechas no son de paranoicas, son solamente de recordar las argumentaciones que en sala del hemiciclo se dieron sobre, por ejemplo, voy a citar al senador Macaya, quien dijo que no iban a cejar en sus intenciones de reducir nuevamente los escaños. Nada más. Eso solamente para que quede. Ahora. Gracias, presidente. Yo lo acabo de decir también, al rechazar la indicación anterior. Nosotros creemos que el número de diputados es 120, pero es una discusión que no vamos a dar en esta reforma constitucional porque hemos llegado a un acuerdo transversal, lo mismo que el senador ha dicho que ellos también hubieran avanzado en otras cosas en que no tenemos acuerdo. La UDI al menos cree que tiene que bajar el escaño y vamos a presentar los proyectos cuando lo estimemos pertinente. Respecto de esta indicación, presidente, la voy a votar en contra, pero sí quiero dejar aquí estipulado algo. La voy a votar en contra por las mismas razones anteriores, ¿no es cierto? Pero sí han habido injusticias, y esto se lo digo claramente y directamente a la senadora Pascual, ¿no es cierto?, que señalaba por su intermedio, presidente, que señalaba que nunca había una injusticia. Yo le puedo decir que cuando esto se aprobó, Atacama elige 5 diputados y Tarapacá, que yo represento, 3. Atacama tiene menos habitantes y menos electores que la región de Tarapacá. Y se decidió de esa manera porque la centroizquierda, cuando esto se aprobó, era mayoría y iba a obtener un mejor resultado en Atacama que en mi región. Eso es claramente injusto, porque el número de escaños claramente es en proporción al número de habitantes o electores. Y acá le doy un ejemplo que fue reconocido incluso por el director del CERVEL, porque es un ejemplo clarísimo de que no todo se resuelve técnicamente, sino que hay acuerdos políticos en que opera la mayoría. Sin perjuicio de lo anterior, vuelvo a decir, esta es una reforma acotada, yo en eso voy a mantenerme y por lo tanto voy a rechazar esta indicación. Efectivamente los distintos sectores pueden plantear su postura, presentar sus proyectos y se discutirán en su mérito, pero una reforma contra la atomización no es lo mismo que una reforma electoral. La reforma electoral es cómo se traducen los votos en escaños, y esa reforma tiene que darse en su propio mérito, porque son las reglas del juego respecto de cómo se traducen votos en escaños. No es irrelevante, y los sistemas electorales no existe el sistema perfecto ni son del todo neutros, y por eso siempre hay que buscar un buen sistema, donde la voluntad ciudadana se expresa adecuadamente en la conformación de los órganos colegiados o los órganos colectivos, y en este caso del Congreso. Y yo creo que esta indicación lo que hace más bien referirse a temas electorales. Quiero, presidente, también señalar que yo tengo duda, presidente, del número 1, que se incorpora al proyecto original. Le voy a plantear por qué. Porque es una norma, me parece, espejo de otra norma que ya tiene en la ley. Sería bueno tener a la vista la ley. Y digo por lo siguiente, porque el año 2005, el acuerdo de la reforma constitucional, no hubo acuerdo para 2005. El acuerdo del 2005, la reforma del presidente Lagos, no hubo acuerdo para eliminar el binominal. O sea, la oposición de aquel entonces nos dio los votos para eliminar el binominal. Entonces, presidente, lo que se acordó ahí, José Miguel Insulza puede contar el detalle, porque era ministro del Interior, fue sacar el binominal de la Constitución y llevarlo a la ley. Y por tanto, a mi entender, esta norma más bien sacar el binominal, sacar el sistema electoral de la Constitución, cómo se traduce, y llevarlo a la ley. Pero como la oposición defendía el sistema binominal, entonces se puso como solución de compromiso que hay una norma transitoria, que es la 13ª, que establece que el sistema electoral tiene un quórum de 4/7, es decir, quórum de reforma constitucional. O sea, es ley, pero tiene un quórum
excepcionalmente alto, que es el quórum de reforma constitucional. A mí me parece que desde el punto de vista técnico legislativa, esta indicación no tiene sentido por eso, pero incluso lo que aprobó en general, si es lo mismo que establece la ley, no veo cuál es el sentido de devolver este tema a la Constitución, cuando le deberá sacarlo, y ya está en una norma que por lo demás, para que nadie se sienta amenazado, que igual tiene quórum de reforma de Constitución en virtud de la 13ª, pero por, podríamos decir, orden, más que orden, sí, orden legislativo, por orden, para que, por técnica legislativa, muy bien, gracias, senadora, me parece que es más adecuado que estas normas no vayan a la Constitución, porque ya están en la Ley Orgánica Constitucional, que por lo demás tiene el mismo rango que para modificar la Constitución, porque es la única norma orgánica constitucional que tiene un quórum supramayoritario, en virtud de la 13ª transitoria. Entonces, me refiero al número 1 y también a la indicación. No sé si sería posible tener a la vista la norma legal vigente. Lo último, el CERVEL tuvo problemas para hacerlo por el censo, pero lo va a hacer, esto lo va a actualizar para la próxima elección. ¿Le parece que le pedimos a la Secretaría, ministro, se agradece la argumentación, creo que por técnica legislativa debiéramos mirarlo para que no sea, para que sea espejo. Continuemos con la indicación. ¿La 2A, presidente? No, que haría las dos las dejaría pendientes porque incide sobre No son tres. Tiene razón. Pongamos en votación la 2A, señor secretario. Presidente, pone en votación la indicación 2A. Senadora Pascual. ¿En contra? En contra. Senadora Galilea. Senadora Sperger. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguno a favor, rechazada la indicación 2A. Rechazada. Pasamos a la indicación número 3, en la misma página 5, del honorable senador señor Castro Prieto, para sustituir la palabra deberá por podrá. Si ustedes ven en la segunda columna, el Consejo, la norma aprobada en general dice el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá actualizar. Es una obligación y él lo deja como una facultad. Indicación número 3 del honorable senador señor Castro Prieto. En votación. En votación la indicación número 3. Senadora Pascual. En contra, puesto que incluso los estudios pueden determinar que no se modifique. Senadora Pascual vota en contra. Senador Galilea. En contra. Senadora Rensberger. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguno a favor, rechazada la indicación número 3. Pasamos a la indicación número 4 del honorable senador señor Keitel para agregar el siguiente inciso tercero nuevo. Voy a leer en la página 6, dice así: la ley deberá propender a que aquellas candidaturas que hayan obtenido una baja votación no resulten electas. Para ello, en aquellos casos de candidatos que, habiendo resultado preliminarmente electos, pero que no hayan obtenido menos del 2% de los sufragios válidamente emitidos, deberán ceder su cupo a aquellas candidaturas que, no habiendo sido preliminarmente electas, haya obtenido la más alta votación en el respectivo distrito. Indicación número 4, presidente. Ministro. Esta norma tiene un problema, que es que altera la lista del electo. Y como yo expliqué anteriormente, nosotros tenemos sistema de lista y por tanto compite lista contra lista y dentro de la lista partido contra partido y dentro de, cuando hay pactos, y dentro del partido candidato contra candidato. Entonces al final sale el candidato más votado del partido más votado de la lista más votada. Ese es el sistema.
y como compiten los pactos, si bien no hay subpacto, pero los partidos son un subpacto, si se dispara un candidato, chorrea. Y también en los pactos igual, si se dispara un candidato del pacto, chorrea. Y eso permite que haya una proporcionalidad entre la composición del Congreso Nacional con los votos obtenidos por, podríamos decir, las corrientes ideológicas que compitieron dentro de la elección. Entonces, si uno al que sacó poquito lo va a dejar fuera y va a poner, se podría poner el absurdo que, por eso cita el caso de Luis Ebensperger, porque esto puede ser para lado y lado, que la UDI y Renovación Nacional saquen el 90% de los votos en una elección y sin embargo salga alguien del oficialismo porque un candidato se disparó y el otro tenía el 1%. Y lo mismo al revés. Entonces se produce una distorsión, salvo que queramos avanzar hacia un sistema uninominal, que yo entiendo que eso no está, por lo menos, en carpeta. Así que debería ser rechazado. Ya. En votación, por favor, señor secretario. Indicación número 4, senadora Pascual. En contra. En contra. Senador Galilea. En contra. Senadora Ebensperger. En contra de la senadora Ebensperger. Presidente. En contra. Ya. Resultado de la votación. 4 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación número 4. Rechazo. Pasamos a la indicación número 5. ¿Puede ser rechazada con la misma votación que la de la número 2? Porque usted Sí. era rebajar a 90 los diputados, está a 30 los senadores. Si hay acuerdo. Correcto, ¿le Hay parece con la hay misma unanimidad. y con la argumentación que se ha dado? Ya, entonces rechazada la indicación número 5, 4 votos en Rechazado. contra. Senadora Pascual, senador Galilea, senadora Ebensperger, senador Durresti. Rechazada. Pasamos a la indicación 5A de los honorables senadores señora Rincón y señor Walker, para intercalar un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero, el siguiente tenor. La distribución de los escaños tenderá a ser proporcional entre circunscripciones, garantizando una representación equitativa de las regiones. Indicación 5A. Pregunta a la Secretaría. Con la misma votación ¿Le parece por la misma votación? del 2A, ¿les parece? ¿Sí? Ya, entonces también rechazada 4-0 la indicación 5A. Senadora Pascual, senador Galilea, senadora Ebensperger y senador Durresti. Vamos ahora a la indicación número 6 del honorable senador Keitel para agregar el siguiente inciso final nuevo. La ley deberá propender a que aquellas candidaturas que hayan obtenido una baja votación no resulten electas. Para ello, en aquellos casos de candidatos que habiendo resultado preliminarmente electos, pero que hayan obtenido al menos 2% de los sufragios válidamente emitidos, deberán ceder su cupo a aquellas candidaturas que, no habiendo sido preliminarmente electas, hayan obtenido la más alta votación en la respectiva circunscripción. Si ustedes ven, corresponde al mismo criterio que él presentara en la indicación 4. Sí, ¿le parece con la misma votación, con la argumentación que se dio a propósito de la Cámara? Entonces, rechazado unánime también, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Ebensperger y senador Durresti. Rechazado. Bien, vamos a la indicación número 7. La indicación número 7 del honorable senador señor Castro Prieto para reemplazar el inciso cuarto, la frase. El inciso cuarto al cual se está refiriendo es en el artículo 51. El artículo 51, en su inciso cuarto, dice lo siguiente: las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Esa frase propone el senador Castro Prieto reemplazarla por el siguiente texto: resulte de las elecciones que se realicen entre los integrantes de la lista a la que pertenecía el parlamentario que produjo la vacancia. El plazo para realizar dicha elección que cubra la vacante deberá realizarse en un plazo no superior a 30 días. Indicación número 7. Senadora. Presidente, yo creo que hay que rechazar esto por todo lo que usted acaba de señalar y que estábamos comentando, pero además es un sistema que ha funcionado bien hasta la época, no veo por qué y no.
sin perjuicio de la discusión, solo para la historia de la ley o en materia también de temas pendientes, si el Ejecutivo o lo tiene en algún momento presente para la propia discusión. La institución de la elección complementaria en Chile era una institución. Estoy hablando principalmente hasta el año 73. Fue una institución que con muchas fueron sin ninguna relevancia o simplemente se ganó a alguien tal o cual. En muchos aspectos fue plebiscitario. Fue plebiscitario respecto de la fórmula de gobierno, y también hay una complementaria, no solo es el famoso naranjazo que se estudia en la historia, pero también el 71, si mal no recuerdo, hay una discusión también cuando se forman las nuevas coaliciones entre el candidato Hernán del Canto en Valparaíso con el doctor Lorca, si mal no recuerdo, que se hace primera vez la coalición de la Confederación Democrática versus la Unidad Popular. O sea, yo creo que hay una serie de discusiones o procesos que fueron muy comentados por lo que significaban, pero creo que eran de mayor ocurrencia y muchas pasaron, simplemente se dirimió quién ganaba y ocupaba el cargo. No es el momento de la discusión, pero simplemente para enriquecer el debate. Yo voy a poner en votación, le voy a dar la palabra al ministro, voy a poner en votación Luz, una precisión. Sí, presidente, solo le iba a pedir votar el 7, el 8 y el 9 juntos, porque si se aprueba ese... Álvaro, por favor. Presidente, por su medio, yo creo que no es bueno innovar en esto. Eso no obsta que pueda haber un debate sobre el reemplazo parlamentario. Ahora, yo lo he dicho varias veces, no existe el sistema perfecto, pero la elección complementaria, que se ve como la más democrática, tiene un problema, y es que los distritos plurinominales, supongamos que un sector político del 60% de Chile y otro del 40%, y están en el Parlamento 60-40, ¿ya? Y quien fallece, quien renuncia, es del 40%, la elección complementaria va a hacer que, sí o sí, como se elige uno, el sector del 60% se vea sobre representado, porque el momento electoral no coincide. Entonces, hipótesis que pueden pasar, van 10 parlamentarios de un partido político, país en todo, y un partido político minoritario, representativo del 15, 20, 30%, pero minoritario. Van a una elección complementaria y los 15 van a ser del otro sector político, porque es mayoritario. Entonces, se produce una representación cuando las elecciones no son simultáneas, de un sector. Una fórmula podría ser que los partidos inscriban el reemplazo o el suplente al momento de votar, como ocurre también en otros países del mundo. Entonces, se sabe quién va a ser el representante. O mantener el sistema actual, que si bien, claro, es un sistema cuestionado porque se dice que entre 4 paredes los partidos designan, pero permite mantener la correlación ideológica de fuerzas expresadas en las urnas en la conformación del Congreso Nacional. La elección complementaria en distritos plurinominales, por definición, va a ser que si la vacante la genera una fuerza minoritaria, la mayoría va a estar sobre representada, y eso también altera la forma en la cual los votos se traducen en escaños. Por tanto, esta fórmula a mí me parece que no es una buena fórmula. Perfecto. Era principalmente para la historia de la ley, porque es una institución que discutimos en distintos aspectos de ciencia política, pero es buena la explicación para estos efectos. Y si le parece, por ser directamente relacionada, que votemos las 7, 8 y 9, solo un minuto. Esperamos 30 segundos, si nos ayuda los asesores para... Sí, es la norma, perdón, presidente, es la norma, lo que estaba preguntando el senador Galilea, es el artículo 189 del decreto con fuerza de ley número 2, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinio. Dice, inciso primero, corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los 155 escaños de diputados entre los 28 distritos establecidos en el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Y hay un procedimiento, después dice, en cualquier caso, no, son normas de aplicación, pero la facultad...
No, porque dice de acuerdo a población. Sí. Dice de acuerdo a la población. Sí. De acuerdo con el siguiente procedimiento. Aquí dice la letra A. Sí. Pero se va a Sí. aplicar ahora. Eso. Para el 2029 va a haber, se va a corregir su, y es revisable ante el CRISE. Sí. Perdón, yo creo que la norma Dice. se propone inocua y no tiene sentido subir a la Constitución porque dice que se va a hacer de acuerdo a la ley. Y la ley ya lo regula, entonces yo eliminaría también el número 1. Ahora no hay. Lo podríamos hacerlo ahora. Tendría que ser unánime. No hay indicación para suprimir el número 1. Pero resolvamos lo que tenemos. Vamos a poner en votación las 7, 8 y 9 del texto del comparado. El presidente pone por estar directamente relacionadas las 3 indicaciones en una sola votación. Senadora Pascual. Sí, voto en contra de las 7 y 8, puesto que innovan la forma de reemplazar en caso de vacancia de un parlamentario. Y también en la de la 9, que elimina el inciso final del artículo 151. Vota en contra entonces de las 3 indicaciones. Senador Galilea. En contra. Senadora Vesperger. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazadas las indicaciones 7, 8 y 9. Rechazadas las 3 indicaciones con el... presidente. No, yo lo que sugeriría, ministro, siendo también coherente con lo que pidieron ambas senadoras, hacer algunas consultas. Hemos podido avanzar al menos en casi 9 indicaciones, que claramente no hay consenso, están fuera de la idea matriz, y yo le pediría que, bueno, vamos en la próxima sesión a avanzar el máximo posible de poder despachar esto, y tengo entendido, ministro, que usted nos va a acompañar con su equipo para todos los efectos de... esperamos, a ver, bueno, a ver, vamos a poner término a la sesión y nos ponemos de acuerdo en lo formal. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.